Aquí comienza Ella Soy de France 24. El Consejo de Ministros de Perú aprobó el 20 de abril el proyecto de ley de castración química contra violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esto a pedido del presidente Pedro Castillo tras el caso de una niña de 3 años secuestrada y brutalmente abusada en Chiclayo. Esta no es la primera vez que se discute la medida que busca evitar la reincidencia, pero que no ataca los orígenes criminales de las violencias machistas. En 2018, el Congreso presionó para incluir el castigo, pero la viabilidad constitucional es cuestionable, pues las penas corporales están prohibidas en el país y además las violaciones no solo implican penetración con los genitales. Analizaremos si esta propuesta del gobierno de Pedro Castillo realmente combate los crímenes contra las mujeres y las niñas. Pero antes, aquí está el contexto. El presidente peruano Pedro Castillo propuso una ley de castración química para los violadores. Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres. Esta propuesta será formalizada en los próximos días y esperamos el respaldo del Congreso y que no le den la espalda a un clamor popular. Castillo dijo que esperaba el apoyo del Congreso tras conocerse que una niña de 3 años fue secuestrada y violada en la localidad de Chiclayo. El 13 de abril, la policía local detuvo a un hombre de 48 años acusado de crímenes atroces. Al intervenir la policía logra detenerlo al sujeto, dueño del carro, y él confiesa que en el segundo piso de un inmueble tenía la menor. El nuevo caso, dotado de una violencia machista atronadora, provocó manifestaciones de rechazo en las calles de Lima. Grupos de ciudadanos pidieron justicia para la pequeña, repitiendo una verdad obvia que no se respeta. Las niñas no deben ser violadas. Como cualquier madre, el dolor que debe estar sintiendo esta pequeña. Tanto sufrimiento, señorita. No puede ser que el gobierno, el Estado no haga nada para terminar con todo esto. Para la ciudadanía es inaceptable que el gobierno no logre frenar las violencias contra las mujeres. Ahora, con la propuesta de Castillo, queda en el aire la sensación de populismo de un mandato en crisis y que no ataca la raíz de los crímenes de género. La conversación sobre esta noticia es con Cintia Silva, feminista y abogada especializada en justicia de género y directora de la organización Demus Perú, que defiende los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Cintia, gracias. Y la castración química ya es legal en países como Corea del Sur, Polonia, también República Checa y en algunas partes de los Estados Unidos. ¿Sirve la medida para combatir el abuso sexual? Buenos días, ¿cómo están? Pues definitivamente desde nuestras instituciones, desde colectivas feministas de mujeres en el Perú, señalamos que no es efectiva, ¿no? Y no apunta tampoco a la real protección y recuperación que las mujeres, las niñas que han sufrido estos crímenes sufren. Entonces, lo que necesitamos es superar este estereotipo en el que se basa esta medida, que es el de la irrefrenabilidad sexual de los hombres, ¿no? Y más bien atacar las raíces que tienen que ver con que el problema no es el deseo sexual, el libido sexual, sino que se utilice esta característica humana para imponer el poder masculino, el dominio masculino sobre las mujeres, ¿no? Mire, sobre eso le quería hablar también, Cintia. Se me fue hasta mi siguiente pregunta porque Pedro Castillo vendió la propuesta como una forma de aplicar mano dura contra depravados y degenerados que destruyen la vida de niños y jóvenes. Así textualmente lo dijo. Pero el hombre abusador, Cintia, fue un niño abusado. Entonces ahí por eso le quería preguntar dónde tenemos que actuar realmente, por qué la importancia de reevaluar cómo estamos criando las masculinidades. Sí, efectivamente, incluso las estadísticas en el Perú que hablan de que el 95% de víctimas de delitos sexuales son mujeres y el 5% son hombres, estos hombres son niños, ¿no? Y evidentemente cuando vemos quiénes son los mayores agresores son adultos hombres. Entonces, si bien no en todos los casos se presentan antecedentes de violencia sexual en los agresores sexuales, pues a lo que vamos es a una no patologización de la sexualidad, sino más bien a
atacar estos crímenes como lo que son, crímenes de poder, crímenes en los que lo que está detrás es la formación de una masculinidad dominante, una masculinidad abusiva, ¿no? Que además lo que les hace pensar a los niños o como los forma es como personas que no pueden controlarse, que no pueden gobernarse sexualmente, cuando esto pues es totalmente falso, ¿no? La idea entonces es insistir y fortalecer políticas de igualdad de género, políticas también que están vinculadas con la educación sexual integral para formar desde niños, niñas, a las personas en relaciones igualitarias, respetuosas, ¿no? Y conocimiento de sus cuerpos para un futuro relacionamiento en el ámbito de la sexualidad sano e igualitario. Mire, el ministro de Justicia, Félix Chero, dijo que esta medida iba a ir acompañada de educación y también de temas de salud mental. Pero el ministro de Salud, Jorge López, no apoyó la medida y tampoco lo hicieron los papás de la víctima ni los colectivos feministas, que lamentaron que el gobierno no comprenda cómo es que opera realmente la violencia sexual. ¿Cuál es el camino entonces para sanar a esta niña y para protegernos a todas? ¿Estas políticas vienen desde casa? ¿En qué términos debe darse esa educación y esa prevención que tan vagamente se menciona en las medidas contra estos crímenes? Lamentablemente, el proyecto de ley que está elaborado y se ha presentado ahora, se va a presentar al Congreso desde el Poder Ejecutivo, no menciona ninguna medida relacionada con la salud de las víctimas. Es decir, no tiene ninguna muestra de interés por la recuperación de los impactos graves que la violencia sexual tiene en las víctimas. Se centra en la medida de castración química y de reducción, dice, de la libido sexual de los hombres, ¿no? Y con eso se centra entonces en una patologización de la sexualidad, ¿no? Desconociendo, como les decía, los crímenes, que esto se trata de, pues, cuestión de imposición, de crímenes de poder en contra de las mujeres. Y en todo caso, a lo que vamos es que no se trata de una enfermedad, tampoco de un hecho de que sea cometido con personas que tengan perfiles asimilables a monstruos. Lamentablemente, en nuestro país, las condenas para llegar incluso a lo que quisieran, que es una castración química, pues son muy, muy difíciles, pues demoran demasiado, demoran entre 8 y 10 años para los casos de niñas, que son los casos que más sensibilizan seguramente, ¿no? Y también hay muchos obstáculos que implican una revictimización en las agraviadas, lo cual hace que ellas pues abandonen los procesos, ¿no? Que son muchas veces más dañinos para ellas. Entonces los casos son muy difíciles de concluir con condena y por lo tanto tampoco es que estamos viendo que estas condenas, que desde ya en nuestros son bastante graves, actualmente es la cadena perpetua la que se impone para estos casos, ¿no? Se debería imponer para estos casos según el Código Penal, pues ni siquiera esta es realmente aplicada, ¿no? Entonces, lamentablemente hay mucho por hacer todavía, ¿no? Eso que usted nos dice no solamente es la radiografía del Perú, sino es la radiografía de América Latina en los casos de violencia sexual. Y por eso quisiera preguntarle, ya cuando nos estamos acercando al cierre de este programa, porque nuestra tarea aquí es visibilizar y concientizar qué pasa en la psique de una mujer violada, ¿por qué este crimen se compara con el asesinato? El impacto de la violencia sexual en las mujeres y las niñas es sumamente grave. Lo dice ya una experta en la materia, Marta Rondón, psiquiatra, que justamente en las niñas este proceso evolutivo de construcción de su personalidad se ve gravemente afectado.
En el caso de las mujeres adultas, no es menos grave en la medida que esta violencia sexual se suma a una serie de experiencias que todas las mujeres tenemos a lo largo de nuestras vidas, experiencias de violencia sexual, digamos, de distintos niveles de gravedad. Y no solo ello, sino que para niñas y mujeres existe un ambiente que nos comunica un riesgo permanente tanto en nuestras casas como en los espacios públicos, ¿no? De una posibilidad de vivencia de un tipo de violencia sexual. Entonces, hay graves afectaciones, hay que atender desde los servicios del Estado, necesitamos que las políticas públicas se fortalezcan para atender efectivamente estos impactos que la violencia sexual grava, plasma en nuestras vidas, pero también para prevenir esta violencia y esto sostenemos que se debe hacer desde políticas de prevención de la violencia basada en género que sostengan no solamente el sector salud, sino también el sector educación. En ese sentido, la educación sexual integral también es una respuesta que va a ser mucho más efectiva desde el Estado para no seguir lamentando estos casos. Bueno, pues es nuestra tarea educar niños y niñas para que no se conviertan en violadores. Gracias a usted por estar con nosotros en Ellas Hoy y a nuestros televidentes. Más programas en france24.com y nos vemos próximamente en Ellas Hoy.